Buen día, tutor, compañeros del programa de psicología. Soy el estudiante John Jairo Osorio Díaz del curso 403001-764 del grupo 378 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa de psicología. El día de hoy vamos a conocer las primicias y fundamentos teóricos en una línea de tiempo, mapas conceptuales y las escuelas de la psicología que surgieron como ciencia desde la época antigua, aportes importantes, y la época medieval y contemporánea, donde surgieron más adelante unas escuelas de la psicología. Existen dos etapas en la época antigua, que era la era precientífica, etapa de los filósofos griegos, y la era precientífica, etapa medieval o era cristiana. Primero existen aportes de Tales de Mileto hasta Platón en estas dos épocas, en estas dos etapas. Importante, la parte de Aristóteles, 384-322, es considerado el padre de la psicología antigua. Trató de formar sistemáticamente todos los conocimientos de la psicología. La mente o la psique es el acto primordial de todas las cosas, lo que hace posible que sintamos o percibamos. Creó la primera teoría de la psicología. Respondiendo a este interrogante, ¿por qué es importante conocer esta parte de la historia de la psicología en su programa de formación? Como futuro psicólogo, es importante conocer las raíces de la psicología antes de ser considerado una ciencia, conociendo los principales fundamentos, ideas, pensamientos teóricos, como la primicia de la llegada de la era científica. En el estudio de la historia de la psicología se puede dividir en dos periodos de tiempo. Este primer periodo de tiempo se clasifica como la psicología precientífica, que se divide en dos. La etapa clásica de los filósofos griegos, que se centraba su orientación hacia la práctica del saber, la noción del alma y la naturaleza. Otra etapa precientífica es la medieval o era cristiana, que centró su atención hacia Dios y la espiritualidad. Aquí encontramos un mapa conceptual donde hay 5 países considerados aportes importantes en la época de la psicología científica: Alemania, Francia, Islas Británicas, Rusia, América. En cada una de ellas se consideran psicologías científicas debido a su trayectoria, como en las publicaciones que surgieron, como las revistas, laboratorios, fundamentos teóricos, libros, todo lo referente al estudio de la mente y el comportamiento humano. En la psicología alemana científica, concretamente en el intento fundamental de la psicología científica basada en las matemáticas, llevado a cabo por Herbart, y la psicofísica como método y medición psicológica elaborada por Fisher, resultaron esenciales para posibilitar la fundación de la psicología como disciplina experimental y científica en este país. En Francia se considera psicología científica. Han venido capitaneando la orientación de la psicopatología o estudio de la enfermedad mental mediante el empleo del método clínico, y se han preocupado por el estudio genético infantil, educacional y social. En las Islas Británicas, como psicología científica, se introdujo con más dificultad que en los otros países. El ambiente propicio en la orientación teórico-filosófica permaneciera más tiempo que en Alemania, Estados Unidos o Francia. El Reino Unido fue recientemente a adoptar laboratorios de investigación y existió un clima adverso que provocó definitivamente un retraso aproximadamente de 20 años en el acceso a la orientación científica de la psicología. En Rusia se produjo a mitad del siglo XIX, periodo durante el cual se restaura la enseñanza de la filosofía en las universidades de ese país. En esos años hubo un considerable número de estudiantes rusos que ampliaron sus estudios en otras universidades europeas, acercándose al conocimiento de la psicología científica que emanaba desde el laboratorio de Leipzig en Alemania. En América, la psicología científica se había desarrollado inicialmente en Alemania, dentro de las características de la psicología filosófica americana, con las características de la psicología
científica de las facultades mentales con el estudio de las funciones mentales de cada uno. Respondiendo a este interrogante, ¿por qué es importante conocer esta parte de la psicología en el programa de formación? Es importante conocer esta parte de la historia de psicología de mi proceso de formación y como futuro psicólogo tener los conocimientos previos acerca de la psicología científica y los países en donde se establecieron como ciencia. Gracias a los aportes que en la trayectoria surgieron, como las revistas, laboratorios, fundamentos teóricos, libros, todo lo referente al estudio de la mente y el comportamiento humano. En esta siguiente diapositiva encontramos escuelas de la psicología, donde se hicieron aportes importantes en cada una de ellas para definir una psicología y generar escuelas de estudio para el abordaje del estudio del comportamiento humano y de la mente. Encontramos el estructuralismo, la escuela de Gunsberg, funcionalismo, el conexionismo de Thorndike, el conductismo, la psicología Gestalt, el psicoanálisis, los neoconductismos, la psicología genética de Piaget, la psicología soviética y la psicología cognitiva. En cada una de ellas, lo que está resaltado en amarillo, desde mi punto de vista, son consideradas para mi proceso de formación una de las más importantes para el estudio del comportamiento humano y de la mente. Claro que existen muchos aportes, como el estructuralismo, las ideas de Wundt, que son consideradas la primera escuela de psicología llamada estructuralismo. Esta corriente se dedica a estudiar la estructura del cerebro. Una de las principales herramientas del estructuralismo es la introspección. Está la escuela de Gunsberg, precisamente la indagación experimental de los fenómenos complejos o superiores tales como el pensar, juicio, razonamiento de abstracción. Está el funcionalismo, por William James, fundador de la psicología funcional. La teoría de James es una hipótesis sobre el origen de la naturaleza y la transmisión de las emociones. Darwin aportó a la teoría de la evolución en grandes apuntamientos de la ciencia moderna, aportó a la psicología comparativa entre seres humanos y animales, quienes comparten características emocionales y cognitivas, según Darwin. En el conexionismo de Thorndike, Edward elaboró una teoría a la que denominó conexionismo, en la que mantiene la idea de conciencia, aunque sin perder de vista la importancia del entorno ni el carácter práctico. Sus investigaciones se basaron en el estudio del comportamiento en animales y la utilización de rompecabezas o cajas de problemas. El resultado de su estudio fue la elaboración de la teoría de aprendizaje por ensayo y error. El conductismo, que es una de las considerables desde mi punto de vista importantes para el estudio de la psicología de esta escuela, se desarrolló en los años 50 de la mano de pensadores como John Watson, Ivan Pilot y Skinner. Los conductistas creen que la observación del comportamiento es la clave para la psicología. Es decir, no solo se analiza el funcionamiento de la mente, sino que se observa el comportamiento humano. Está la psicología de la Gestalt. Entendían que las imágenes son percibidas en su totalidad como forma o configuración y no como una mera suma de sus partes. Los principales representantes de la escuela Gestalt fueron Wertheimer y Kohler. El primero sentó los principios de la escuela de la Gestalt como una corriente de la psicología y segundo realizó algunos experimentos con monos sobre percepción y aprendizaje. La teoría Gestalt se basa en tres principios fundamentales. Tenemos el psicoanálisis. En primero encontramos a Sigmund Freud, que se centró en el estudio del inconsciente y comparó la psique humana con un iceberg, puesto que sostenía que solo una pequeña parte era visible. El resto se encuentra por debajo de la superficie. Sigmund Freud pensaba que nuestros pensamientos y acciones están influidos por factores y que están fuera de la conciencia y que derivan directamente de nuestro subconsciente.
Me parece muy importante este abordaje de la Escuela de Psicología del Psicoanálisis. Existen muchas teorías importantes para el estudio de la mente. Sigmund Freud es considerado el padre del psicoanálisis. Seguidamente encontramos el neoconductismo por Tolman, quien describió experimentos adicionales diseñados para ilustrar la conducta cognitiva prepositiva en ratas. Reportó experimentos sobre el aprendizaje por insights en ratas. Definió 3 clases de variables que influyen en la conducta: independiente, interventora y dependientes. La psicología genética de Piaget y la Escuela de Ginebra es considerada una de las terceras más importantes desde el proceso del estudio de la psicología. Como disciplina estará ligada a la problemática epistemológica, donde se entiende que existe distancia entre ella y la psicología del niño, como tiene pretensiones de profundizar muchos aspectos del conocimiento infantil. Tenemos la psicología soviética por Shannon, quien describe la actividad psíquica en un encuentro del sujeto con la realidad. La psicología soviética del principio del determinismo se trata obviamente del principio en general de cualquier ciencia. Recordemos que este principio llegó a la psicología como resultado de una búsqueda larga y ardua del objetivo, o sea, un acercamiento científico hacia la comprensión de la realidad de los fenómenos psíquicos, según Boris. Y la psicología cognitiva, tenemos que el aprendizaje significativo es también el constructo central de la teoría de educación de Novak. Delimita el importante papel que tiene la predisposición por parte del aprendiz en el proceso de la construcción de significados, pero es Novak quien le da carácter humanista al término, al considerar la influencia de la experiencia emocional en el proceso de aprendizaje. Cualquier evento educativo es, de acuerdo con Novak, una acción para intercambiar significativos, el pensar y sentimientos sobre el aprendiz y el profesor. Está también considerada la psicología humanista, entre otras escuelas. Aquí, en este principal aporte, respondiendo al interrogante, ¿por qué es importante conocer esta parte de la psicología de las escuelas? Es donde cada estudiante y como futuro psicólogo se evidencia y se visualiza en estudiar ciertas temáticas o escuelas para su proceso de formación y en la vida profesional, conociendo ciertos estudios de cada proceso del comportamiento humano y de la mente. Desde mi punto de vista, me considero en la escuela del conductismo, psicoanálisis, la psicología genética de Piaget y la psicología cognitiva, una de las más importantes para mi proceso de formación. Todas son importantes, todas sus teorías son importantes, sino que me destaco en estas escuelas de psicología. Aquí en este EducaPlay se realizó varios ejercicios, poco tiempo, donde tocaba reconocer ciertas teorías, un juego de práctica para conocer ciertos fundamentos. El principio universal del artículo 2 de la Ley 1090 del 2006 define que la responsabilidad del psicólogo de guardar la confidencialidad de la información obtenida en el ejercicio de su trabajo. Como reflexión, el ser profesional requiere de principios y valores ante cualquier situación. De gran importancia en la profesión de la psicología se debe tener total reserva a la información obtenida por el paciente. En la última diapositiva vamos a encontrar todas las citas bibliográficas con el link donde ustedes pueden acceder a la búsqueda de información de lo evidenciado en esta presentación. Muchas gracias, espero que les haya gustado, Dios los bendiga. Feliz